El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan la física en sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. Tradicionalmente se ha pensado que la creatividad es una cualidad exclusiva de la mente humana, pero en los últimos años la inteligencia artificial ha demostrado capacidades sorprendentes en este sentido. Podemos discutirlo, en el capítulo anterior ya lo estábamos discutiendo, si qué tan así es. Pero hay algunas reflexiones sobre la creatividad de la inteligencia artificial. Primero, que puede generar contenido creativo como algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales generativas. Ahí me va a explicar Sergio o Yasmín después de qué se trata de esos modelos de lenguaje que pueden generar contenido creativo de diversas formas, como imágenes, música, texto, obras de arte, que pueden crear imágenes realistas de personas que no existen, mientras que modelos de lenguaje también pueden escribir poemas, cuentos o incluso noticias. O sea, aquí tenemos una máquina de fake news. Como hablamos, también puede combinar y organizar ideas existentes para generar nuevas creaciones. También puede generar herramientas de inteligencia artificial y también de qué manera interactúa la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Podemos encontrar cosas como los asistentes virtuales, tecnologías como el Siri de Apple, de Google, el Assistant de Amazon Alexa, Cortana de Microsoft, que utilizan inteligencia artificial para entender y responder los comandos de voz, realizar tareas como establecer recordatorios, enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas. Para mí yo lo encuentro terrible. Si se acuerda, antes que yo, de hacer una llamada telefónica y de repente me encuentro con alguien diciéndome aló, eso lo encuentro terrible. Recomendaciones de contenido en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Spotify, que utilizan inteligencia artificial para analizar nuestro comportamiento de usuario y recomendarnos contenido personalizado que ellos creen que nos va a gustar porque nos gustó algo anteriormente. La búsqueda en internet, los motores de búsqueda como Google, que en ese sentido aquí nadie va a discutir que es el mejor motor de búsqueda que existe, que utilizan algoritmos para entender la intención del usuario y proporcionar resultados relevantes y precisos en función de su consulta. Las mismas redes sociales como las de la empresa Meta o Twitter, que utilizan la inteligencia artificial para personalizar los feeds de noticias, sugerir amigos, meternos publicidad. Los autos autónomos también están ahí entrando, que son capaces de conducir de forma segura y eficiente sin nuestra intervención. Y ahí sí yo lo aplaudo, porque conozco tanto pelotudo manejando que no sé de dónde sacó su licencia de conducir, que en realidad esperemos que nunca más le den una licencia, al menos que este auto haga la pega por él. Cámaras de seguridad inteligentes que permiten detectar y reconocer objetos, personas y comportamientos sospechosos en tiempo real, lo que ayuda a prevenir delitos incluso y mejorar la seguridad en entornos públicos y privados. La traducción automática, herramientas como el Google Translate, que ha mejorado bastante, que pueden traducir texto y voz entre diferentes idiomas de manera rápida, bastante precisa, y también hacer filtros de spam o de correo no deseado, para poder filtrar automáticamente esos correos y mandarlo a la bandeja que corresponde. Y esos son solo algunos de ejemplos de cómo la inteligencia artificial se ha integrado en nuestras vidas cotidianas y su uso continúa expandiéndose en diferentes campos y aplicaciones, y de eso vamos a conversar en este nuevo episodio de Física en Sintonía, acá en Vespucio Radio, junto a los destacados físicos Yasmín Navarrete y Sergio Davis. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hay cosas donde nos puede ayudar bastante, de verdad. Yo sé algo contra lo que yo soy un claro detractor, es con la facilidad, considero yo, con la que se le da una licencia a conducir a una persona. Que no sea irresponsable al volante, que en una calle de una sola vía pueden ir a 100 kilómetros por hora y les da lo mismo matar a alguien o matarse ellos mismos. De repente aplaudo que haya ese tipo de iniciativas. Por otro lado, también muy peligroso considero y lo hemos visto porque la información es una nueva, es como un nuevo oro, una nueva riqueza que domina la información y que se utilice para generar noticias falsas que vayan orientadas hacia ciertos objetivos que no sabemos qué tan honestos u oscuros pueden llegar a ser, viniendo del lado que vengan, hay que decirlo de inmediato.
pueden también ser bastante peligrosos utilizando exactamente los mismos conceptos. Sergio, Yasmin, les dejo abierto el tema. ¿Cómo nosotros también, con qué herramientas contamos nosotros, los no científicos, los no físicos, los que simplemente vemos la información, lo que nos llegue, lo consumimos, para saber discernir también de qué manera valorar la información que nos llega y de qué manera también valorar los avances que se van comunicando? Bueno, yo creo que hay que tener un sentido crítico frente a la información, hay que saber cuáles son las fuentes y de ahí indagar y tomar una decisión con respecto a lo que se está leyendo. De hecho, salió hace poco, me impresionó una imagen del presidente Boric como con la guatita afuera en un campeonato de fútbol. Y eso estaba hecho con una inteligencia artificial, lo habían No. desmentido. Y mucha gente como que creyó que era verdad y empezaron a emitir comentarios de todo tipo, como es de esperarse. Entonces creo que en esta era de la información, o sea, Yuval Harari, que es un filósofo Ujú. bien reconocido que hizo Homo Deus, decía que nosotros pasamos de la era de la industrialización de las máquinas a la era de la información, que es la que estamos viviendo ahora, en donde la inteligencia está siendo adoptada por los algoritmos. Antes era la fuerza física del hombre y hoy en día es como la inteligencia racional, como todo lo que tiene que ver con esa área de la cognición. Entonces, es muy importante estar como a la vanguardia y tener ese sentido crítico frente a lo que se nos presenta, porque si no vamos a llegar a creer cualquier cosa y se va a trastocar la realidad. O sea, la inteligencia, el ChatGPT alucina de pronto diciendo cosas que no son reales y eso va a pasar con los seres humanos si es que no tienen ese sentido de criticismo, de crítica. El criterio. Sí, Criterio. justamente, el pensamiento crítico, exacto. Sí, yo creo que lo interesante de este cambio de la era, claro, industrializada a la era de información, y estamos viviendo, yo creo, un cambio donde lo dominante, ya pasamos, creo yo, la era donde la capacidad computacional se ocupaba para analizar la información que nosotros como seres humanos hemos generado. Toda la internet, por ejemplo. Ya tenemos suficiente capacidad para tener máquinas que sean capaces de leer la internet completa y aprender de ella. De ahí viene el ChatGPT y estos nuevos modelos, grandes modelos de lenguaje. No eran posibles porque no se tenía la capacidad de poder leer tanto texto y procesarlo. Y ahora estamos en la etapa donde estas entidades pueden generar nueva información. Entonces eso es lo que es muy útil, pero a la vez es delicado, porque va a suplantar la información generada por nosotros seres humanos y no podemos distinguirla. ¿Ya? Entonces, el problema es que vamos a pasar de una internet donde confiamos que todos los sitios son escritos por alguien a una internet escrita por las máquinas. Y a una mezcla de cosas, y incluso a una cosa donde no va a existir una internet estática, que es como un país donde uno va y siempre están los mismos sitios, sino que va a haber una cosa como lo que decía Yasmin en el programa anterior, me parece, o en algún momento, de que va a ser una cosa personalizada para cada uno. Nosotros va a existir el buscador que da las mismas respuestas a todas las personas. Como la personificación misma del Internet de las cosas. Mi propia entidad que me asiste, mi asistente, mi teléfono, me va a decir, esa entidad me va a decir las cosas que yo le pregunte. No las va a buscar en una cosa que existe para todos igual, sino que la va a generar en el momento. Es parecido a tener un asistente humano que uno le pregunta algo. Entonces todos vamos a tener experiencias distintas de la internet y de lo que es real o no. Si es que uno cree que lo que está en internet es lo real. O lo que está en los medios. Y aquí está diluyéndose esta idea de la internet está separada de la radio, la televisión y el cine, va a ser todo lo mismo. Claramente no. Entonces, eso hay que tener pensamiento crítico, y nosotros, no sé, nosotros formados como científicos, científicas, tenemos eso porque se nos dio, afortunadamente, se nos entregó esa herramienta. Y se necesita para las siguientes generaciones. Tener esa herramienta de pensamiento crítico y hay que asegurarse de que esté disponible para las generaciones que vienen. Sí. Ser entrenados por una persona que te ayude a discernir qué es lo que debo mirar para saber si algo es cierto o no. Entonces eso es como lo delicado. Siempre hemos hablado de... Sí, dale, disculpa.
Y por otro lado, lo beneficioso es que podemos suplantar estas tareas indignas del ser humano como conducir un vehículo. No queremos tener no queremos tener malos conductores en las calles, y mucha gente no le gusta conducir o le estresaría mucho conducir. Entonces va a ser beneficioso que eso sea reemplazado por algo como una inteligencia artificial. Y el otro que yo pensaba justamente con el de los conductores, el de los call centers. Podríamos reemplazar toda la gente que está estresada trabajando en los call centers con inteligencias artificiales que contesten y que llamen. Y así no tienes que tener personas en un cubículo llamando todo el día y viviendo estresados. Puedes generar esas llamadas automáticamente. Sí, igual a mí, por ejemplo, en ese sentido, cuando yo tengo un problema y llamo al call center, prefiero que me atienda la persona porque todavía no aparece la máquina que me resuelva el problema. No, claro, pero podría haber una inteligencia artificial que sea más amable que las personas que están ahí y que entienda más. Porque no sé si te ha pasado, no quiero desviar mucho la conversación hacia los call centers, pero supongo que a todo el mundo le ha pasado esto de que quieres resolver un problema, llamas te contesta una persona que no sabe del problema que estás tratando, y tú le explicas. Claro. Y después se desconecta eso, viene otra llamada, una persona nueva que no sabe de tu problema. Y tienes que volver a darle todos los datos. Claro. Deme su root. Y pasas como 5 veces donde le das los datos. Eso no pasaría con una inteligencia artificial, porque tendrías todo el proceso, todas las fichas de tu caso. Claro. Y no se estresaría si tú la tratas mal, etcétera, si empiezas a ponerte violento con esa persona al otro lado. No hay una persona. Entonces, claro, no estás dañando a nadie si te desquitas contra esa llamada. Claro, no te tira licencia, no se enferma la garganta. Exacto. Entonces liberas a esas personas que están en esa ratonera trabajando todo el tiempo a tareas más dignas. Sí, lo que tenía recién en el tintero, que una vez escuché en un seminario hace varios años y me marcó profundamente esa frase, que allí para el tema, para poder conseguir pensamiento crítico y ese análisis, esa capacidad de analizar y de poner en la balanza toda la información que nosotros poseemos, tiene su base en la educación. Pero también la educación es muy importante, quizás es la gran base de todo, pero no es lo único. O sea, también existen dos cosas tan importantes como pueden ser la cultura y la ciencia, también en este caso, que terminan siendo la base de todos esos conceptos que en la educación se aterrizan. Y bajo esa lógica, y ustedes viéndolo quizás ya desde otro campo, pero ¿cuánto creen ustedes que le falta hoy día a la educación para poder formar personas? Porque aquí quiero hacer un paréntesis, recordemos que los modelos actuales de educación tienen que ver con las necesidades que tenía la sociedad en la época de la revolución industrial. O sea, necesitábamos personas que pudiesen automatizar procesos, seguir instrucciones y poder realizar ciertas labores, tareas, y para los cuales se iban formando desde pequeños. Hoy día el mundo ofrece alternativas y posibilidades muy distintas a las que se ofrecían en la revolución industrial, que viene siendo una especie de nueva revolución industrial con todo esto de la inteligencia artificial y todos estos avances tecnológicos que también requieren un sistema educacional distinto al que ya tenemos. Entonces, ¿cuánto creen ustedes ahí que puede estar faltando y de qué manera quizás podría abordarse para que cuando se empiece a implementar eso también no sea demasiado tarde y ya las máquinas hayan adelantado, por decirlo de alguna forma? Claro, yo pienso que en ese sentido es bueno generar educación en donde las habilidades creativas sean súper importantes, porque eso es una capacidad humana, igual la tienen las máquinas, pero es una capacidad que tiene que ver con la sensibilidad también, el hecho de poder desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar las ciencias. Creo que hoy en día la ciencia ha estado de alguna manera amputada de su centro, porque en mi época había en enseñanza media física, química, biología, y hoy en día está ciencias de la Tierra, creo que se llama. Ajá. Todo es una sola ciencia. Yeah. Entonces, ¿cómo los niños van a saber distinguir entre una ciencia u otra? ¿Cómo van a desarrollarse después físicos, químicos o biólogos? Si no hay esta capacidad de tener estas diferentes opciones dentro del colegio, de la educación secundaria. Creo que es súper importante eso, y creo que también que hay que enseñar a debatir, o sea, tener un criterio propio, pero también saber llevar acuerdos con otras personas que tienen distintas opiniones.
por lo mismo que hablábamos antes sobre las burbujas de información, que uno al final se va quedando con todo lo que a uno le gusta, todo lo que a uno le complace, incluso con las personas que piensan parecido que uno, y no va nutriendo el pensamiento con la diversidad de criterios que existen en el mundo como tal. Entonces, siento que es una cosa súper importante eso, inculcarlo desde chico, y inculcar también que la inteligencia artificial es una herramienta, no un fin. Y verlo de esa manera hace mucha la diferencia, porque si es un fin, entonces voy a creer completamente en ella y todos mis trabajos se van a basar completamente en esa inteligencia artificial. En cambio, si yo lo veo como un asistente o como una ayuda, lo voy a tomar como una referencia. Y voy a hacer mi propia investigación con respecto al tema. Entonces también habría que enseñar qué significa investigar dentro de lo que es el estudio en sí mismo. Ser un investigador. No es solamente tener pensamiento crítico, es saber ir a las fuentes, tener información fidedigna, saber contrastarla, saber discutir con respecto a eso. Estamos en una época cúlmine en la educación en donde tenemos que hacer esa inflexión frente a las nuevas tecnologías que están apareciendo. Claro. Claro, o sea, también considerando que hasta hace no mucho, yo diría que hasta un poco antes de la pandemia, la tecnología simplemente tenía prohibido el acceso a las aulas, o sea, se prohibía el ingreso con celulares, los profesores no permitían mayor ingreso de todo aquello que se alejara al libro, el cuaderno y la pizarra. Entonces también ahí se van generando ciertas cosas. Sergio, ¿cómo extrapolamos todo esto de cómo la inteligencia artificial y las distintas aplicaciones que tienen se van utilizando en nuestra vida cotidiana? Sí, quiero agregar un poquito a lo que dijo Yasmín. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice, y es la alerta que debemos tener, que estamos ya y vamos a estar mucho más inundados de información, que va a ser necesario tener ese pensamiento crítico. Y lo que se está enseñando ahora, este cambio que dice Yasmín, donde se pasó de varias asignaturas de distintos temas, física, química, etcétera, a una cosa global donde es como ciencia en general, esconde además otro cambio, y que se está solamente enfocándose en el conocimiento científico. Se nos está enseñando el conocimiento que la ciencia ha generado durante todo el periodo de la humanidad donde hemos tenido ciencia, pero no se está enseñando la otra parte, que es mucho más importante a mi parecer, porque el conocimiento científico puede perderse en un apocalipsis y lo vamos a recuperar si tenemos lo otro, que es justamente el pensamiento crítico y la manera de llegar a las conclusiones que ha llegado la ciencia. ¿Ya? Lo que vagamente se conoce como método científico muchas veces, pero es más elaborado que eso. La manera en que nosotros descubrimos cómo funciona el mundo, el universo, la naturaleza. Entonces, esa es, yo diría, la parte más importante de la ciencia, más que el conocimiento que se ha generado con ella. Entonces, no es tan importante que nos muestren todos los tipos de plantas que existen, todos los animales, todos los planetas del sistema solar, porque es una colección de conocimiento. Y es cada vez más irrelevante si uno tiene esos conocimientos en la memoria o los puede acceder rápidamente. Lo que necesitamos es lo otro, la manera de distinguir si nos presentan un conocimiento de eso es cierto o no. Claro, es como cuando tratan de vender una mentira sobre el sistema solar. ¿Cómo sabemos si eso es cierto o no lo que nos están diciendo? Claro, es como cuando en las clases de historia nos enseñan principalmente a memorizar fechas. Exacto, y aquí, claro, lo más importante de la ciencia no es los conocimientos generados, ni lo que se está descubriendo en el momento. Lo más importante es cómo descubrimos cosas. Cómo la raza humana descubrió un método o múltiples métodos para llegar a conclusiones ciertas, dado suficiente tiempo y ensayo y error. Claro. Bueno, ahí eso es lo que debería de enseñarse, y eso es lo que debemos agarrarnos como sociedad, si queremos sobrevivir esta invasión de conocimiento. Claro, como no darle los peces, sino que es entender cómo funciona la red que los captura. Y eso es en el fondo la manera en que uno piensa, como dice Sergio, es una forma de pensar. El método científico no es que sea como parte per se de la ciencia, sino que es una manera de pensar y de razonar. Y así se debiera entender en la educación también, para generar este pensamiento crítico. Claro, es como una forma de darnos en vez de darle a los estudiantes los peces, darles la caña de una vez por todas. Mostrarles cómo ellos descubrirían cómo construir la caña. Más también, que claro, por supuesto. Cómo ellos llegan a construir esto.
Quiero hacer un paréntesis de 30 segundos. Ujú. Para la gente de nuestra audiencia que ve anime, o que conoce, o sus hijos o hijas ven anime, hay una serie muy buena que se llama Doctor Stone, Ya. que deben verla. Es muy buena para niños y adolescentes, preadolescentes, y es muy buena para adultos también en este sentido, porque está muy basada en lo que es la ciencia. Muestra muy bien la idea de método científico. Cómo, Perfecto. un poquito la idea de cómo en un apocalipsis un grupo de personas podría recuperar la tecnología que se perdió. Si no tienes nada, si perdiste todo. Tremendo Es desafío, muy bueno está porque buenísimo para verlo, sí. te explica mucho cómo alguien llega a conclusiones, cómo descubres las reglas con que funciona algo. Eso es básicamente ¿En qué ciencia. ¿En qué plataforma la encontramos? Está en todos lados. No voy a Ya, promocionar plataformas, búsquelo pero en Doctor todos lados. Stone la van a encontrar. Doctor Stone. Ya, hoy se nos va el Sí. tiempo de este bloque. Me queda pendiente la pregunta para el siguiente bloque. Recuerdo, saludamos a Fondesit, al proyecto 1220651 de Sergio Davis, y también seguir nuestras redes sociales, @Vespucio Radio en Facebook, Instagram, Threads, TikTok también se me venía a la mente. Ya estamos de vuelta aquí en Física en Sintonía en Vespucio Radio. Estás en Vespucio Radio, con Física en Sintonía. Estamos de vuelta acá en Física en Sintonía en Vespucio Radio, y chicos, hago un paréntesis para decirles que realmente estoy bien agradecido de esta instancia. Ha sido bien interesante, he aprendido mucho, le he puesto atención a temas que generalmente nunca le puse atención, como buen humanista. Siempre alejado de la ciencia, partiendo por mi enemistad eterna con las matemáticas y los números. Eh, mm, Creo que es interesante lo mucho que hemos conversado, lo que hemos aprendido. También es interesante darse cuenta que de repente uno no es tan ignorante como piensa que lo es. Cosa de poner atención a las cosas que ha visto, observado y aprendido. Y también, aparte, junto con agradecer esta instancia, también invitar a la audiencia que también haga ese ejercicio, que lo hagan consigo mismos, de darse cuenta de qué cosas saben, de qué son capaces de entender, de hacer, de qué manera han empleado la creatividad cuando la han necesitado, de qué manera han recurrido a la tecnología y cómo pueden desenvolverse en este mundo que cada vez parece mucho más desafiante, y cuando escuchamos todas estas cosas que vienen, de verdad parecen a veces abrumadoras, parece como una avalancha que se va a venir encima y que va a arrasar con todo, pero en el fondo de repente diera la impresión de que o estamos mucho mejor preparados de lo que creemos, o simplemente nos falta hacer pequeños ejercicios y pequeños cambios en nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de criterio, para poder llegar a resolver de mucho mejor forma los desafíos que la modernidad nos va imponiendo a diario. Es difícil imaginarse cómo va a ser todo esto en 10 años más, cómo van a ser los dispositivos, cómo va a ser la manera en que interactuamos con Internet y todo más, y todo aquello que viene, pero de alguna manera este tipo de espacio sirve para eso, para aprender a darnos cuenta que no es tan terrible lo que viene, quizás, que siempre hay ahí su luz de esperanza de que esto puede llevarnos a un mejor puerto. Y eso es lo que tenemos que disfrutar de estos procesos. Estamos de vuelta acá en Vespucio Radio con Física en Sintonía. Estamos junto a Sergio Davis y Yasmin Navarrete. Sergio, nos queda una pregunta pendiente. ¿Cómo extrapolamos toda esta situación con todo lo que está pasando con estos avances? Lo bueno, lo malo. O sea, por un lado, los autos que... Yo soy uno de aquellos que se niega rotundamente a tener un auto porque creo que en 2 minutos me mato en la carretera. Soy bien honesto. Yo igual. Pero por otro lado también tenemos esta máquina de fabricar no solo fake news, sino que también de fabricar estafas, de hacer que gente pierda su dinero pensando que por invertir en algo que en realidad es una estafa, termina perdiendo lo que no tiene. Entonces, ¿cómo extrapolamos todo esto? Ya, no, va a venir más de lo mismo. O sea, no solo en 10 años, en 5 años ya la Internet va a ser muy distinta. Lo que conocemos como Internet va a ser muy distinto porque... todo va a ser accedido a través de estos asistentes. Va a haber un incentivo hacia ir hacia esa dirección. O sea, esta cosa del browser que uno tiene en los computadores, yo creo que se va a tratar de llevarlo hasta otra plataforma. De que la gente no busque en las páginas, sino que le pregunte a su asistente con inteligencia artificial sobre las cosas. Entonces se va a ir perdiendo esta idea, así como
no sé, los más antiguos de nosotros, recuerdan cuando en computación uno aprendía que existían los archivos y las carpetas. Pero esta idea de archivos y carpetas se ha ido perdiendo, porque no existen los celulares prácticamente. Sí. Está escondida, existe, pero está escondida, uno no lo ve. La idea de que uno tenía programas cambió por la idea de aplicaciones. Claro. Entonces se ha ido moviendo esto. Y se va a ir perdiendo, mi predicción, me atrevería a decir, es que se va a ir perdiendo la idea del browser, del navegador. Y se va a ir a una cosa donde solo se interactúa con algo que le genera el conocimiento a uno, la respuesta. Y no es que y se va a perder la idea de la página que existe con el HTTPS, dos puntos, etcétera, así como se perdió la idea del archivo, o digamos está escondida. Sí. Van a ser cosas que se generan en el momento. O sea, yo de hecho no va a estar guardada ahí, sino que va a ser el conjunto de lo que las distintas entidades que existen nos digan en el momento, entonces va a ser cambiante. Claro. No, yo la idea del archivo la perdí en el mismo computador ya hace rato. Claro, así como lo que primero que me enojó un poco hace los 90, 2000, que se fue perdiendo la idea de la extensión de los archivos. Los Windows ya no te mostraban la extensión, .pdf. Te mostraban el nombre y el icono, nada más. Ah, sí. Entonces ya uno no sabía que le estaba mostrando un nombre falso, porque le estaban escondiendo la última parte. Después ya se perdió la idea de los archivos. Yo recuerdo los alumnas que tenían los cursos en los, no sé, 2010, etcétera, no tenían esa familiaridad con la idea de carpetas y archivos, ya en el 2010. Uh-huh. Entonces ahora yo creo, mi predicción, mi extrapolación es que va a ir hacia, que se va a perder la idea del navegador. Y hay que estar atentos a eso. Va a ir pasando de a poco, pero va a haber que estar atentos de darnos cuenta. Cuando de repente no vamos a poder instalar Firefox o el Chrome en el teléfono, sino que va a haber que hacerlo a través de Gemini o a través de lo que sea la inteligencia artificial del momento. ¿Cómo lo ves tú, Yasmin? Igual no me cuesta imaginarme esto sin el buscador. O quizás sí, personificado de otra forma, no sé, por ejemplo el mismo discador de voz, por ejemplo, ya búscame la página de noticias, listo. Uh-huh. Claro, no sé, es un posible futuro, claramente. Podríamos llegar a pasar por eso. Creo que hay que estar atento y saber ocupar las inteligencias artificiales bajo esa eventualidad, cómo se van presentando las cosas, porque si no las sabemos utilizar, entonces vamos a estar atrás en lo que es la tecnología y en lo que es el uso de software de inteligencia artificial. Pero siento yo que claro, como que las cosas van siendo más familiares para el usuario y va escondiendo la complejidad que hay detrás. Entonces uno no sabe cómo funciona. Porque antes, por último, como decía Sergio, estaba por ejemplo, los archivos en la extensión PDF, uno sabía lo que era. Y ahora uno tiene que darle darle esa potestad al programa que va a ejecutar ese archivo, porque el programa sabe qué extensión tiene, no tú. Claro. Entonces, es bueno como saber tener esas herramientas de la informática a mano para saber cómo funciona y no caer en una dependencia total. Sí. Claro, es como cuando las páginas te mostraban, uno veía las páginas con el HTML incluido y con el código completo. Exacto, eso desapareció ya. Pues. Claro. Sí, hace rato. O sea. Como dice la Yasmin, es para hacerle más familiar a uno el acceso y le esconden la complejidad, pero uno no usaría, por esa es la metáfora esta de siempre, uno no usaría un auto que no se le puede abrir el capot y revisar adentro. Sería súper raro. O que no pueda ver cuánto combustible le queda. Exacto. O batería, si es un auto eléctrico. Claro, porque en algún momento cuando algo no funciona tiene que meterse más abajo y ver qué pasó en el detalle o cómo lo está haciendo. Y eso lo están escondiendo a uno. Entonces van a haber muchas cosas que van a ser fáciles, pero van a esconder esa complejidad detrás. No, bien, claro, y de hecho, bueno, ahí lo estábamos conversando también en la antesala, al final del episodio anterior, de cómo la inteligencia artificial, que es de lo que estamos hablando, cómo interactúa en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día,
hablábamos de que también ahora los dispositivos ya el núcleo o está basado en un modelo de lenguaje. Va a ser, sí. ¿Cómo, Todavía no lo es. y todavía no lo es, pero va para allá, ya vamos a no comprar esos productos todavía porque son malos. No, no niños, no toquen eso. No, no va a haber una opción. No te van a vender uno que no tenga eso. Lo peor es que mientras más le diga al carro chico que no meta los dedos en enchufe, va a llegar con el dispositivo. Sí. Psicología inversa. Claro. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo viene eso? Para explicarlo en términos, podríamos decir, en términos más concretos de cómo va a ser un dispositivo que Pero parece no que ya sea ser una extensión de una persona. Sí. A ver, quiero mencionar una cosa que a lo mejor la gente no sabe. ¿Cuál creen ustedes o crees tú que es el primer uso de una red neuronal o de una inteligencia artificial que viene en los smartphones? En los primeros smartphones, tal vez, que es muy anterior a los modelos de lenguaje. Cosas que solo es posible tener con inteligencia artificial que los teléfonos pueden hacer. No, ahí sí, no tengo Algo nada. muy, muy simple y uno lo da muy por sentado, como que es obvio que el teléfono lo puede hacer. Cuando tú vas a tomar una foto, desde ciertos puntos los teléfonos fueron capaces de, cuando tú tomas una foto de una persona, hay un rectangulito que aparece que le marca la cara, dónde está la cara de la persona. El autoenfoque. Exacto, hay un rectángulo que se pone automáticamente donde detecta que hay la cara de una persona. Y eso sí, pues de hecho eso venía Eso está incluso hecho. antes de la época. ¿Cómo la cámara sabe que eso es una cara de una persona? ¿Cómo distingue un florero de una cara? No hay una fórmula que te diga estos píxeles con estos colores son un florero y esto es una cara. Claro. Entonces eso es una red neuronal que lo hace. Yo me acuerdo que una de las gracias que tenían, por ejemplo, las cámaras de seguridad que venían asociadas con alarmas, cuando identificaban algún objeto extraño, la identificación la hacían a través del calor, porque por ejemplo, no sé, pues se me podía parar un gato cerca de la cámara y podía parecer que para la cámara podía ser un monstruo que estaba entrando al living, pero el mismo detector de calor que sale de cada cuerpo permitía identificar, no, esto es un gato, no hay que llamar a la policía por esto. Entonces continuemos, y podía distinguir, por ejemplo, una persona de un gato. Claro, a través del calor, de la claro. de la firma huella del calor. Sí. Claro, la huella. Pero ahora las cámaras detectan objetos, detectan personas. Claro, ya no tiran calor natural. No, claro, detectan la imagen, entienden en cierto sentido. Eso no lo da por sentado, y ese es como el primer paso donde ya asumimos que las tecnologías son capaces de eso. Es obvio que una cámara va a entender que esto es una cara y el otro no. Si todos nosotros podemos distinguir cuándo es una cara y cuándo no. Pero ahí el teléfono está haciendo algo que se creía imposible para una máquina. O sea, el 2005, si usted le preguntaba a alguien, ¿cree usted que va a existir un algoritmo que permita, si yo le paso una foto, me diga si esa foto contiene un gato o no? Te dirían, no, eso es imposible. La tecnología de hoy no puede hacer eso. Y 5 años después ya están los teléfonos. La misma tecnología de las redes neuronales. Claro, ya. Sí, eso me acuerdo que se desarrolló primero con ciertas cámaras fotográficas y que esa tecnología después se fue llevando a los smartphones. La gente hacía un doctorado para desarrollar técnicas de procesamiento de imágenes para poder detectar los bordes de un objeto, para saber si esta cosa era, no sé, parte de un mueble o de un ser vivo. Pero cuando hablamos de red neuronal estamos diciendo que ese dispositivo tiene una capacidad de discernir automáticamente, o sea, sin recibir la orden. Claro. Y ahí la Yami puede explicar mejor. Eso, dale. Cuenta tú mejor qué cosa es una red neuronal y cómo... Sí, de hecho, podríamos partir de eso. Eso. Es un algoritmo de aprendizaje que tiene muchos nodos, cada nodo una opción. Y cada opción se ramifica en distintas otras posibilidades. Entonces, mientras más grande es este árbol, tiene más profundidad y el conocimiento va a ser más agudo, más fino. Pero también puede que se equivoque más, porque va a ser más preciso, va a tener menos margen de error. Pero todas las cosas tienen un error que puede ser mayor. El punto es que estas redes neuronales van aprendiendo de los datos que uno les va alimentando. Entonces, a partir de estos datos que uno va alimentando a la red, va a ir asociando ciertos píxeles, cierta combinación de píxeles
en algo que es conocido y va a reconocer lo que hay en una imagen gracias a este algoritmo de aprendizaje. Exacto. Y eso es a través de un procesamiento de imágenes, que es la imagen, como su unidad fundamental es el píxel. Claro. Y a través de la combinación de estos píxeles va llevándose como la imagen, no la imagen, sino que el detalle de la imagen y reconociendo lo que hay dentro de esa imagen como patrón. Claro, en el fondo una imagen es un conjunto de números. Cada puntito con su color es un número. Entonces una imagen es lo que se denomina una matriz de números. Una matriz de números, claro. Sí. La red lo que hace, la red neuronal, es que aprende que este tipo de conjunto de números se parece a una cara y esto no. Entonces aprende a distinguir. Claro, me acordé del caso de un tipo que también, otra noticia vieja, del 2005, 2006, de un sujeto que tenía una página web en Inglaterra, en Reino Unido, y dividió la pantalla de la página en 1 millón de píxeles y vendió cada píxel a $1 para que la gente que comprara los píxeles lo utilizara para publicidad. O sea, según la cantidad de píxeles que tú comprabas, tenías un espacio publicitario. Y el tipo vendió el 1 millón, por lo tanto facturó $1 millón por esa página. Wow. Eso fue hace muchos años, obviamente un negocio que ya no funciona, pero claro, pensaba en lo complejo que es, porque prácticamente lo que se construye ahí es un cerebro, o sea. Claro, o sea, está inspirado en las neuronas del cerebro, cómo se conectan. Porque cuando tú, consolidas una memoria, hay una red que está asociada a esa memoria, una red de conexión entre cada una de las células neuronales, tiene asociada un momento, una experiencia, y esa es única. Entonces cada red neuronal va asociando una cierta información que es única y la va a ir acumulando Claro, en su memoria. Cada nodo podríamos decir que equivale a una neurona, por decirlo de alguna forma. Claro. Algo así. Voy a llevarlo así como a lo práctico. Oye, potente el tema. Y bueno, bueno, ya tenemos ahí ese ejemplo. ¿Y cómo sería, o sea, cómo sería esa experiencia de ese dispositivo? No sé, un notebook, un celular, un chip conectado a la mente. ¿Cómo nos podemos imaginar este tipo de extensiones? Porque ya lo hemos visto, cosas que de repente son en muchas sobremesas, son temas de conversación también, de esto de que, no sé, pues ahora estuvimos hablando, por ejemplo, no sé, estuvimos hablando del último partido Colo-Colo y nos van a empezar a aparecer notificaciones en el teléfono de Colo-Colo sin que nosotros hayamos activado el micrófono ni nada y empieza a aparecer información que muchas veces no necesariamente la conversamos a través de un mensaje de WhatsApp ni lo mandamos por correo, sino que lo conversamos, por ejemplo, en una mesa de bar. Y que al rato nos empieza a aparecer esa información o nos queda esa sensación, después uno se acuerda, no, pero esto yo lo conversé por WhatsApp o lo posteé en Facebook, ya, y por eso me llegó la información. Pero ¿cómo se vería en la práctica eso? ¿Cómo sería un teléfono, por ejemplo, en lo práctico? ¿Cómo sería un teléfono que tiene que su núcleo es un modelo de lenguaje? Sí, una forma en que podría darse es que a lo mejor se va a tratar de, en esto no estoy tan seguro, pero creo que se podría intentar volver a meter esta idea como de estos lentes de Google, ¿te acuerdas que fallaron? Los Google Glass. Google Glass, exactamente. Puede que la industria quiera meter esa idea de nuevo, porque ahora se tiene la tecnología que no se tenía antes. Claro. Entonces puede que aparezca una especie de Google Glass que ahora sí funcione y que te muestre con esta cosa como realidad aumentada. Yo todo lo que estás mirando, así como el Google Lens que tienen los teléfonos, que probablemente lo han usado, no sé, la gente que nos está escuchando. Hay una aplicación Google Lens en los teléfonos Android que tú le va mostrando cosas y te va describiendo lo que está viendo la cámara. ¿Qué es esto? Y le tomas una foto, una hoja de un árbol y probablemente te reconoce qué tipo de árbol es. Sí. Estoy mirando, entonces entiende. Y eso es una red neuronal, que toma la imagen y la transforma en una descripción. Entonces, de hecho, va a ir hacia allá, una cosa como realidad aumentada, yo me imagino. Como que se va a perder la separación entre el teléfono, el reloj, el lente. Va a ser todo uno y todo va a ser operado a lo Star Trek, va a ir hacia ser operado como Siri, por voz. Más que estar tocando y estar arrastrando cosas. Sí, me recuerda mucho a Dragon Ball,
cuando usaban estos lentes para ver los rastreadores, Sí, los rastreadores, sí, para ver el nivel de los esferas de la sedimentos. mano. Sí. Claro, sí. Muy, Sí, muy interesante. Yo creo que va a llegar a eso también. O sea, Sí, vamos a llegar a vale la la pena. realidad aumentada. De hecho, está el tema Claro. del metaverso, que uno puede sí. comprar como una especie de propiedad virtual y Ajá, tener tu negocio ahí y tener un terreno virtual. exacto. Era algo inimaginable y hoy en día es posible. Hay gente que ha comprado su propio metaverso Sí. para tener sus inversiones. Sí. De Como la idea de los hecho, pixeles que venden. Es hay, como tener claro, un terreno. hay un claro. ejemplo bien básico de eso que dices tú, Yasmin, que en Second Life, que es quizá una de las primeras grandes ejemplos de lo que era el metaverso. En Second Life, por ejemplo, hay empresas como cierta bebida gaseosa que tiene sus fábricas, obviamente dentro del metaverso, dentro de Second Life, en donde tienen incluso sus propios canales de atención y la gente puede llamarlos para hacer consultas, reclamos, sugerencias sobre el producto dentro del metaverso. También en la pandemia se hizo algo interesante de como estábamos todos encerrados, ahí también volvemos a los casos, en el caso de la música, donde tú tenías un avatar y podías comprar una entrada e ibas a un concierto virtual donde aparecía la banda con sus avatars y tú podías tener una ubicación física en donde estabas parado, por ejemplo, adelante de otro usuario, según tú te ibas moviendo dentro de la localidad que tú compraste, podía corresponder un asiento o estar cerca de otra gente con la que podías interactuar mientras sonaba la música en vivo, porque además la banda en el momento que aparecía esto estaba tocando en vivo, por ejemplo, desde su estudio de grabación o cada uno desde su casa y se sincronizaba el sonido y eso se transmitía a través de esta plataforma. Eh, con respecto a los Google Glass, me acordaba que tenía entendido, no sé si ahí ustedes me podrán corroborar o desmentir la información, yo tenía entendido que los Google Glass en algún momento derivaron como un insumo médico para cirujanos plásticos. Que el cirujano se podía colocar los lentes y tener más precisión sobre lo que estaba viendo, dónde estaba poniendo el bisturí y todo eso. Ya. Y del Google Lens también hay algo interesante ahí que cuando decía el ejemplo de las plantas se me vino al tiro a la mente, no lo quería dejar pasar, porque te puede decir el tipo de planta que es, incluso te puede decir que es comestible, hay cosas que la gente no sabe, por Exacto. ejemplo que hay muchas plantas en la calle, en Santiago, por ejemplo, que son comestibles y que te puede salir, no sé, pues de qué forma se pueden consumir, en qué cantidades, qué valor nutricional tienen y todo ese tipo de cosas. Y para salir un poco de este concepto ya del computador, de cómo nos conectamos a internet, del celular o del chat GPT, por ejemplo, imaginaba una cocina inteligente, o sea, ya, no sé, por la dosis, la medida justa de agua para echarle al arroz, o Sí. cuánto tiempo tenés que cocer la carne para que no se te deshaga. De hecho, hay una máquina, en este momento no me recuerdo exactamente el nombre, pero es una máquina que está conectada a internet y le bajas recetas y Ujú. según la receta que tú selecciones va a cocinar lo que Wow. tú quisiste que cocinara. O sea, tiene toda la información, tú le das los ingredientes, El obviamente, que ingrediente, claro. necesita para la receta y tiene todo su poder como para poder realizar ese plato de comida que tú deseas. Sí. Claro. Como una impresora 3D, pero para comida. Claro. Claro, una cosa así. Igual es súper cara porque tienes que bajar, o sea, el software es una parte, la otra parte es la máquina, entonces no es de fácil acceso, pero ya existe. Y otra parte Existen cosas. y otra parte son los ingredientes y el supermercado está Sí. caro. Claro. No muchos lo tienen. Claro, pero con Google Lens volvemos a buscar la ensalada a la calle. Así. Volvemos al siguiente bloque. Saludamos a Fondecity, el proyecto 1220651. Recordamos que estamos en Física en Sintonía aquí en Vespucio Radio. Síganos en redes sociales, @Vespucio Radio en Facebook, Instagram, Threads, también en TikTok. Estamos de vuelta con el último bloque ya y vamos a ir ya como cerrando este tema y también entrar a un tema que viene muy interesante para el próximo capítulo, que ya lo habíamos conversado en un momento, que a mí me interesa mucho que lo conversemos pronto. Así que una pausa y ya volvemos. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía, de Vespucio Radio. Saludamos a Fondecity, el proyecto 1220651. Estamos en Vespucio Radio, en la dirección correcta, y seguimos ya en el último bloque de este tercer capítulo de
Física en Sintonía junto a Sergio Navarrete y, perdón, junto a Sergio Davis y Yasmin Navarrete, la fusión. Bueno, Exactamente. estaba hablando Para que no se pueda arreglar en edición. claro, hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial en la vida cotidiana, dando cuenta un poco de la trascendencia que tiene esto en la vida. No es algo lejano, no es algo ajeno, es algo que llegó para quedarse y que ya está en nuestras casas, es más, está en nuestros bolsillos, a partir de lo que podemos concluir con todo lo que hemos hablado de la misma experiencia que hemos tenido con el teléfono. Yasmin, un poco, ¿cómo ves tú que vaya evolucionando esto? Ya sabemos que hay autos que se manejan solos, hay ollas que si tú le das una receta de internet, te la cocinan tal cual dice la receta de internet. ¿Cómo crees que viene esto? ¿Cómo viene la interacción entre nosotros y las máquinas, nuestras maquinitas? Creo que hay que saber bien cómo ocuparla. Es un aliado si uno conoce bien como los algoritmos, no tanto el algoritmo, pero en términos generales, cómo se va desarrollando, en qué cosas la podemos usar, en qué cosas no, y no hacernos completamente dependientes de eso, porque creo que hay una forma también de razonar y de ejecutar las cosas que es netamente humana. O sea, eso puede ser una ayuda justamente para muchas cosas de la vida cotidiana, pero no tiene que ser el objetivo en sí. No Claro, sé si me explico. Creo que sí, tiene que ser una especie, como tú decías, un asistente. una herramienta. Y, y esa herramienta poder usarla de la forma más prolija posible y que sea de ayuda, porque si estamos dependiendo completamente de la inteligencia artificial, entonces ¿qué va a pasar si hay errores técnicos, por ejemplo? ¿Quién los va a poder resolver? Y para eso uno tiene que tener conocimiento en ese contexto. Ujú. Entonces la inteligencia artificial es un tema vasto y es también, claro, vastamente ocupado para distintos objetivos o distintos usos, automatizar cosas domésticas, como por ejemplo lo que tú decías de cocinar, o también cerrar el estacionamiento, que de hecho un amigo tiene una aplicación para cerrarlo desde cualquier parte donde esté, porque es una aplicación, mientras tenga internet lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, como que la automatización de cosas que son rutinarias puede ser un aliado, pero también uno tiene que tener su no sé cómo llamarlo, pero su autonomía y entender de que es Claro. una herramienta. Claro, que no haga la pega por uno. Lo hemos conversado, lo habíamos conversado en el capítulo anterior también cuando hablábamos sobre la creatividad en la inteligencia artificial. De que cuando hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos que los comediantes, por ejemplo, o los compositores podían estar tranquilos porque la inteligencia artificial no les iba a quitar la pega todavía? De hecho, estas mismas aplicaciones que hacen canciones que pueden ser interesantes como resultado por la rapidez con la que trabajan, pero claro, la calidad artística es absolutamente cuestionable, Mm. salvo contadas excepciones. Pero claro, o sea, aquí está esa importancia del cómo nosotros aprendemos y que siempre nos lleva un poco a lo mismo, ¿no, Sergio? Que lo hemos conversado más de alguna vez, que es esto del pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, de la responsabilidad con la que nosotros, así como nos subimos a un auto, así como manejamos, no sé, un camión, una grúa, así como realizamos cualquier actividad, siempre conlleva una responsabilidad. Exacto, claro. Lo importante acá, retomando lo que decía Yasmin, es que efectivamente que sean estas tecnologías que sean un asistente, pero que siempre nosotros estemos en control, ¿ya? Porque uno no puede abandonar la responsabilidad de saber cómo funciona o la tarea completa a estos asistentes, porque el peligro es que uno se desconecta. Entonces pierdes la conexión con la tarea y eso te va debilitando de a poco, porque dejas de saber hacer muchas cosas. Entregaste esas responsabilidades a las máquinas o al entorno que te ayuda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Sabes resolverlo o es como andar en un auto, se te queda en pana y no sabes nada de mecánica y quedas ahí botado? Tienes que pedir ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esos asistentes cuando fallen? Cuando te den una respuesta que no parece lógica. ¿Cómo uno procede en los casos donde no funciona cuando uno espera? Entonces, en ese caso, uno tiene que estar en control. O cuando uno tiene que hacerse responsable.
Es Exacto, cuando hay ética y responsabilidad no, de por y de medio. repente en cosas mucho más cotidianas y sencillas. No sé si alguna vez le han pedido a alguien que les anote en un papel una dirección y la letra es horrible. Y, es Sí, eso y está. lo primero que dicen, yo lo estaba viendo, y lo primero que dicen, no, es que casi como ocupo el puro teléfono, hace tiempo que no toman un lápiz. Y Claro, es una cuestión que ya no sé escribir porque tengo el ahí teléfono. No, tenemos no, un no. ejemplo Claro. impresionante de cómo la evolución, ya no solamente de la inteligencia artificial, sino que la tecnología en general ha trascendido de manera brutal en la vida cotidiana, o sea, al punto que ya no sabemos escribir, no Sí. estamos acostumbrados a tomar un lápiz. Claro, Y eso tiene que estar exacto. muy presente en la educación porque escribir tiene toda una tarea cognitiva que no es solamente escribir, abarca todo el cerebro. Siempre uno está ocupando el 100% de las redes Claro. neuronales que uno tiene. Entonces, si se le delega todo eso no sé, pues, a tipear, pierdes capacidades cognitivas. Y no es la idea. Claro. Claro, vas moviendo de unas capacidades a otras, pero claro, no es lo mismo estar conectado a través del teclado que directamente con la mano. Parece Claro, que las redes ahí vamos a ir neuronales al camino reales no. a desarrollar la caligrafía, casi como si hubiese cultores de Sí, la caligrafía en algún momento. exacto. Y esto ya lo hemos vivido, ya lo vivimos con la aritmética, el saber multiplicar, dividir con lápiz y papel. Eso Oye, ya sí, no se también. tiene. ¿Quién sabe hacer Ah, eso ya? no, yo no sé hacerlo con la calculadora, no. Sumar y restar podemos hacerlo, pero imagínate dividir con papel y lápiz. Era una cosa que uno aprendía, porque Sí, ahora no es necesario saberlo. Pero nos hemos entregado que esa capacidad ya no tiene sentido aprenderla. Entonces vamos a ir avanzando hacia un mundo donde cada vez menos capacidades tiene sentido aprender. Y nos vamos reduciendo el espacio de lo que sabemos hacer nosotros nosotros claro. mismos se va reduciendo, porque todo lo entregamos al entorno que es cada vez más inteligente. Entonces, nosotros no necesitamos ser tan inteligentes porque el entorno lo es. Y nos volvemos la región donde nosotros podemos valer por nosotros mismos es más pequeña. Entonces, Claro. ante un fallo, ¿qué hacemos? Hay Que no me una. acuerdo si era Isaac Asimov o Arthur Clarke o uno de ellos, futuristas y maestros de la ciencia ficción, que decía que algo así como que el peligro de la civilización en el futuro era que íbamos a tener tanta tecnología, pero nadie va a saber cómo funcionaba esa tecnología. Y parece que vamos hacia allá. El mundo Claro. donde nadie sabe cómo funcionan las cosas, pero dependemos de que esas cosas funcionen. Entonces eso es muy arriesgado, porque cuando no funciona como queremos, Claro, porque ¿quién va a estar ahí se disponible para termina, Le programar una damos poder a inteligencia las artificial? máquinas. se termina Claro. concentrando. Eso iba a decir, pero no necesariamente que le damos poder a las máquinas, aunque sí, pero también ya mucho más profundo que le terminamos dando el poder se termina repartiendo en muy pocas manos. O sea, Sí, si a los ya que teníamos manejan ese entorno. claro, si ya teníamos un problema con que el poder político, económico en el mundo lo Exacto. manejan un grupo privilegiado, aquí ya claro, la concentración es mucho mayor porque también hemos visto que la tecnología avanza mucho más rápido que cómo avanzan las leyes, las legislaciones que la controlan. En Chile hemos Claro. tenido problemas de ese tipo, prácticamente desde que existe el Internet porque la legislación avanza muy lento. Más allá de que tengamos estas legislaciones, que Yasmín en alguna de los capítulos anteriores lo había comentado, que de que Los está neuroderechos, el sí. derecho, la protección de los datos, pero ya, una cosa es que te protejan los datos, pero hay cosas aquí que escapan de eso, o sea, que van a quedar en muy pocas manos concentradas. Exacto. Eso Claro, es le que damos de están alguna ya. manera el poder a los algoritmos y los algoritmos son manejados por personas, entonces pueden manipularlos de cierta manera y que sean a través de sus propias visiones o sus propios paradigmas, darle las restricciones que puedan tener el desarrollo de redes neuronales o aprendizaje profundo, porque eso finalmente hay detrás un humano, no solamente el algoritmo, como hablábamos la otra vez, que No es la al máquina final si hay mandándose un sola. error de una máquina, ¿quién lo asume? Claro, ¿Lo asume algo abstracto que es la máquina o la persona que está detrás de la máquina? claro. No, claro, no, y una máquina no va a ir a cumplir condena de cárcel, ¿no? Exacto. No se le Por puede la culpar condenita porque que no se le termina puede hacer cometiendo, claro. responsable. Claro. Exacto, no se le puede hacer responsable. Bueno, Sí, ahí de eso va a quedar para más adelante, pero ahí hay un tema interesante. Oye, se nos va acabando el tiempo y antes de cerrar, hablemos un poco de un tema que viene bastante interesante para el próximo episodio, que es el metamerismo, la física del color. Cuéntenos un poco de qué se trata eso.
Sí, la pregunta fundamental detrás de ese contenido es, ¿el color está afuera o está adentro del ser humano y de los seres vivientes en general? ¿Dónde se forma el color? Si es dentro del paradigma de Newton, que es algo netamente físico, o dentro del paradigma que desarrolló Goethe, que es algo netamente interno. ¿Qué creen ustedes? Esa es la gran pregunta. Buena pregunta para irla planteando. Oigan, chicos, se nos va acabando el tiempo. Estuvo muy entretenido este episodio, como cada uno de los que hemos hecho de Física en Sintonía acá en Vespucio Radio. Primero, seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram principalmente. Esto no es complicado. Las cuentas donde Sergio y Yasmin nos van contando también sobre física y ciencia y mucho material de conocimiento muy útil. Muy valioso, que puede estar ahí al alcance de la mano, así que sigan esas cuentas en Facebook y en Instagram, @esto no es complicado. También saludar a Fontecity, el proyecto 1220651, que va viento en popa, ¿no es así, Sergio? Así es tal cual. Y también recordarles que estamos en Threads, en Facebook, en Instagram, también en TikTok como @Vespucio Radio, que pueden escuchar este y otros contenidos en Spotify y también en www.vespucio.online, en nuestra señal online 24/7. Se están sumando nuevos programas, hay hartas cosas ahí que están empezando a sumarse, bien interesantes, la mejor compañía en su jornada, en su rutina, camino a la casa, a la pega, a la U, donde sea. Así que Sergio y Yasmin, muchas gracias por haber estado acá y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio en Física en Sintonía. Gracias, nos vemos. Gracias. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.